Bueno, con esta presentación para el segundo semestre de CCNA Exploration, pretendo que asimiléis y veáis prácticamente los conceptos fundamentales sobre qué es un router, qué componentes tienen y los parámetros básicos que debemos configurar en un router para poder trabajar en este semestre. Lo primero que os quiero comentar son los componentes básicos que tiene un router. Bueno, tenéis que entender que un router es básicamente como un ordenador, es decir, le falta la consola, es decir, un teclado y una pantalla, pero por lo demás tiene los mismos componentes que podemos encontrar. Con respecto a la memoria, tenemos que distinguir cuatro tipos de memoria dentro del router. La memoria ROM, que es una memoria no volátil, es decir, no se borra cuando apagamos el router, y entre otras cosas tiene en su contenido hay un programa que se llama Bootstrap. Hablaremos ahora un poco más detenidamente de este programa, qué es lo que hace. La RAM, que la RAM es una memoria volátil, es decir, tenemos que tener en cuenta que la memoria RAM se borra, se pierde su contenido si apagamos el router. Contiene la tabla de enrutamiento que va generando dinámicamente o incluso con entradas estáticas que nosotros podemos configurar en el router, y también mantiene el archivo de configuración que se está ejecutando en ese momento. Ese archivo se llama running config, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro tipo de memoria, que es una memoria que se llama flash, es una memoria no volátil, no se borra, no se pierde cuando se apaga, y es una memoria de gran tamaño. Es, por así decirlo, el disco duro de nuestro router, es el gran soporte de almacenamiento no volátil que encontramos en nuestro router. Y por otro lado tenemos otra memoria que no se borra, que es no volátil y de acceso muy rápido, es la NVRAM. Esa memoria almacena, ¿de acuerdo?, el archivo de configuración inicial del router. Si la RAM mantiene el archivo de configuración que se está ejecutando, que se llama running config, la NVRAM tiene el archivo de configuración inicial del router, que se llama startup config. Es una memoria de acceso muy rápido, ¿de acuerdo?, y no volátil. ¿Por qué no toda la memoria entonces es NVRAM? Pues lógicamente por el dinero, porque la NVRAM es bastante más cara que la memoria RAM. Con respecto a los interfaces, ¿qué son los interfaces? Pues los interfaces son los conectores físicos que permiten que un router envíe o reciba a través de él paquetes, ¿de acuerdo? Sirve para comunicarse básicamente con otros routers, aunque puede ser una interfaz, por ejemplo, Fast Ethernet, que se conecte directamente con un PC o con un switch o con otro dispositivo de red. Una cosa muy importante que tenéis que saber: cada interfaz de un router tiene que pertenecer obligatoriamente a un segmento de red IP diferente. Es decir, no podemos encontrar dos interfaces de un mismo router que tengan direcciones IP que pertenezcan al mismo segmento. Tipos de interfaces que podemos distinguir, o grupos de interfaces. Pues básicamente hay interfaces de tipo LAN, interfaces de tipo WAN. ¿En qué se caracterizan las interfaces de tipo LAN? Bueno, pues se caracterizan porque casi siempre tienen una dirección MAC, es decir, una dirección física de capa 2. Por lo generalmente se componen de un conector de un RJ45 para Fast Ethernet o para Ethernet, ¿de acuerdo? Sin embargo, las interfaces WAN se usan para conectar los routers con redes externas y utilizan según la tecnología WAN que estén utilizando, es decir, según el protocolo y la tecnología que sea, pues puede que tenga o no dirección de capa 2. Con respecto a las líneas de conexión, básicamente encontramos dos tipos de líneas de conexión en un router: una conexión por consola y una conexión auxiliar. Las líneas de conexión son las líneas que yo utilizo para comunicarme físicamente y geográficamente cuando estoy con el router. La de consola, se utiliza un cable de consola como el que estáis viendo ahí en la imagen, que tiene... Vamos a describir un poquito el proceso de arranque de un router. ¿Qué es lo que pasa cuando yo enciendo un router? Bueno, pues cuando yo enciendo un router, lo primero que sucede es que el router se hace un autodiagnóstico, es decir... Bueno, ¿para qué sirve un router? Bueno, pues un router lo que sirve es para reenviar paquetes. Un router lo que hace es utilizar direcciones IP de destino para poder enrutar, es decir, reenviar paquetes. Un router lo que hace es determinar cuál es... Bueno, cuando empezamos a trabajar con un router, cuando nos conectamos a un router para empezar a configurarlo o variar la configuración que ya exista, tenemos diferentes modos, diferentes niveles de acceso, nivel de privilegio. El modo más básico es el modo usuario. Se caracteriza porque tiene ese prompt que estáis viendo ahí, el signo mayor que. Desde este modo no se puede configurar prácticamente nada del router. Lo único que se puede es visualizar, ¿de acuerdo?, información de la... ¿Qué es lo que debemos configurar en un router? Bueno, pues podemos configurar más cosas, pero básicamente para este semestre, en este curso, lo que vamos a configurar son contraseñas de acceso al router, tanto para un acceso por consola como para poder acceder al modo privilegiado. Vamos a configurar el nombre del router, las interfaces del router y los protocolos de enrutamiento.
¿Cómo establezco una contraseña de acceso? Por ejemplo, ¿cómo establecemos una contraseña de acceso por consola? ¿Qué quiere decir eso? Si yo establezco una contraseña de acceso por consola, quiere decir que si yo utilizo un cable de consola, en los que hemos visto anteriormente, y conecto un PC a un router e intento conectarme, si hay establecido una contraseña, me va a pedir una contraseña de acceso. Si la tecleo correctamente, accederé físicamente al router, y si no, no. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, si lo veis aquí, me están diciendo que tengo que hacerlo desde el modo de configuración global, por eso el prompt del router es router paréntesis config cierro paréntesis la tablilla, y ahí escribiría el comando para acceder al modo o al submodo de configuración de línea de consola, que en este caso es line console 0. Lo de 0 es porque puede existir routers que tengan varios puertos, varias líneas de consola, entonces en este caso estaríamos configurando la consola, la primera, la consola que está rotulada con el nombre 0. Una vez que estamos dentro de la consola, escribimos password y el password que yo quiero establecer, en este caso he establecido el password Cisco, y login para habilitar ese password y ese login. A partir de este momento ya tendríamos establecida una contraseña de acceso por consola que se llama Cisco. Si alguien intenta conectarse a nuestro router físicamente a través de una línea de consola 0, pues se le va a pedir una contraseña. Si la teclea tendrá acceso y si no, no. Podemos crear con el comando que tenéis abajo contraseñas para las líneas virtuales de acceso al router. En este caso, para dar acceso. También podemos establecer contraseñas de acceso al modo privilegiado. ¿De acuerdo? Es decir, cuando estamos en el modo usuario, si yo quiero establecer una contraseña para poder pasar del modo usuario al modo usuario privilegiado, puedo establecer una contraseña. Esa contraseña la puedo establecer de dos formas: que esté en texto plano, en texto abierto, o que esté encriptado. En realidad los dos comandos que tenéis aquí, enable password Cisco o enable secret Cisco, está estableciendo la misma contraseña, Cisco. ¿Cómo configuramos el nombre del router? Bueno, pues ves aquí que se hace desde el modo de configuración global, por tanto tendrías que entrar primero en modo usuario, de modo usuario pasar a modo privilegiado, de modo privilegiado pasar a modo de configuración global, y una vez ahí escribir ese comando que estáis viendo, hostname, y luego el nombre que yo quiera darlo al router. En este caso le hemos dado el nombre mi router, y entonces el prompt del router cambiará y será el que estáis viendo aquí. Mi router, abro paréntesis, config, cierro paréntesis, tablilla. Vamos a ver ahora el ejemplo para una interfaz serie, de tipo serie, una interfaz WAN. En este caso, igual, desde el modo de configuración global, accedemos a la interfaz, en este caso se llama interface serial 2/0, establecemos su dirección IP y su máscara de red, y ahora bien, en las conexiones seriales, en las conexiones punto a punto, un interfaz tiene que funcionar como DCE y el otro. ¿Cómo configuramos los interfaces? Bueno, vamos a ver primero cómo configurar una interfaz, por ejemplo, Fast Ethernet, una interfaz LAN. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es acceder al modo de configuración global, igual que antes. Del modo usuario paso a modo privilegiado, de privilegiado a configuración global. Y una vez que estoy aquí, escribo interface, Fast Ethernet y el nombre del interfaz. Aquí lo que os comentaba antes, fijaros que este router tiene una interfaz que se llama Fast Ethernet 0 y que está en el módulo de... Otra cosa que podemos configurar, o que debemos configurar en un router, es el o los protocolos de enrutamiento que van a estar funcionando en ese router. Se hace también desde el modo de configuración global, y para acceder al modo de configuración del enrutamiento escribimos router y el protocolo que queremos configurar. En este caso, router, y vamos a configurar RIP. Si no establezco nada, por defecto estoy configurando RIP versión 1, ¿de acuerdo? Que recuerdo que es un protocolo de enrutamiento class full, es decir, no soporta el que pongamos a subredes conviviendo con redes. Entonces, en este caso lo que hacemos es simplemente poner network para